Un cordial saludo, mi nombre es Mónica Castillo, yo soy estudiante del programa de psicología de 10º semestre. Este video lo estoy realizando para el curso de teatro con el fin de dar a conocer un pequeño texto narrativo que yo realicé. Bueno, el texto tiene como nombre Una luz de esperanza. Cuando yo era niña, yo recuerdo que mi mundo cabía en una casa pequeña donde en ese momento solo vivíamos mi papá y yo, no era nadie más. Y creo que durante mis 19 años de vida con él solo fuimos él y yo. Nunca hubieron lujos, pero sí abrazos sinceros y largas conversaciones en la noche cuando la lluvia golpeaba nuestro techo. Recuerdo muy bien que yo siempre pensaba que mientras otros niños jugaban, compartían con sus familias experiencias nuevas, yo estaba en mi casa aprendiendo a cocinar, aprendiendo a ordenar la casa y asimismo a atender a mi papá. Algo que tengo muy presente es que durante mucho tiempo siempre me sentaba a esperarlo, durante largas horas hasta que él llegara. A pesar de que mi papá trabajaba durante muchas horas, durante el día, aún así cuando él llegaba yo tenía la oportunidad en la mayoría de veces de poder recibir una sonrisa de parte de él. Recuerdo muy bien que siempre me besaba en la frente, casi siempre cuando yo estaba dormida, y me acariciaba el cabello. Y él mencionaba unas palabras y era que me decía que yo debía recordar que yo siempre iba a ser más fuerte de lo que podría llegar a imaginar. Yo no lo entendía en ese momento. Para mí simplemente es una frase que le dicen los papás a todos sus hijos. Con el pasar del tiempo llegó la adolescencia y está acompañada de muchas preguntas, inseguridades y sueños. Y sin importar qué tan grande yo estuviese y mi papá cada vez estuviese un poco más adulto, más viejito, para mí mi papá lo era todo. Para mí mi papá era la persona que me cuidaba, la persona que me guiaba, la persona que me aconsejaba, la persona que siempre estaba ahí. Para mí mi papá era mi super papá y no había una persona mejor o un papá mejor que el que yo tenía. Yo tenía la costumbre de que mientras él organizaba la casa, o en ocasiones los dos lo hacíamos, yo observaba el pequeño hogar que nosotros teníamos, la pequeña casa donde nosotros vivíamos. No teníamos muchos lujos ni muchas cosas, pero todo lo que teníamos, cada una de esas cosas tenía un recuerdo y tenía un significado importante. Y asimismo recordaba muy bien las palabras que mi abuela en alguna ocasión solía decirnos: los anaqueles guardan secretos de vida. Esta frase me hacía pensar que cada foto que teníamos, que cada objeto, cada porcelana, cada parte pues más mínima que sea de nuestro hogar tenía una historia importante de los dos. Tenía algo que nos unía, tenía algo que nos hacía ser la familia que nosotros dos éramos. Con el pasar del tiempo, una noche el destino decidió cambiarlo todo para los dos. Recuerdo que sonó mi teléfono y en ese momento era la voz de un hombre. No era mi papá, lastimosamente. Era otra persona quien me estaba llamando. Cuando yo contesté, este hombre se presentó como un policía y me mencionó que mi papá había sufrido un accidente muy grave, cerca donde nosotros vivíamos. Yo no lo podía creer, la verdad yo estaba como en un estado de shock, impresionada, pero tenía que empezar como a asimilarlo porque en verdad estaba pasando. En un par de minutos, segundos, llegó la policía a mi casa, me recogió y me llevó al hospital que queda en el pueblo. En su momento nosotros no vivíamos en el pueblo. En este recorrido yo solo pensaba miles de cosas, menos que el accidente hubiese sido tan grave como para pasar lo que iba a pasar. Al llegar al hospital, entré y toda la gente me miraba. Mi papá era una persona en su momento que lo conocía mucha gente dentro del pueblo donde nosotros vivíamos. Todas las personas me miraban y me observaban, pero yo no entendía nada. Yo solo decía, yo quiero ver a mi papá, y yo lo podía escuchar cómo él se quejaba en su momento por el accidente que él había tenido. En ese momento llegó una conocida y me dijo, vamos allí. Me llevó a un cuarto donde solo estaba yo.
Yo tenía muchísimos nervios, pero aún no quería asimilar lo que iba a pasar. Él ya llegó la policía y efectivamente él estaba muy grave. Había sido un accidente que probablemente le costaría la vida. Y aunque a través de mi narración conté que él había muerto automáticamente, no fue así. Él duró varios días en coma y un trauma en su cabeza hizo que un día ya su cuerpo no lo resistiese más y las cirugías que le habían hecho tampoco. No había nada que hacer y el destino así lo tenía escrito para él. Yo lo visitaba constantemente, le hablaba, pero aún así era muy difícil entrar a una habitación donde simplemente estaba yo hablándole a una persona que probablemente no me respondía. Algo que recuerdo muy bien es que después de que pasaron varios días donde él ya tenía la posibilidad de despertar, que no despertó del todo, yo entraba y le hablaba. Eso fue para mi cumpleaños. Y yo siempre le pedía a él que me abriera los ojos. No era posible. Entonces, al siguiente día lo volví a visitar y el doctor me dijo, debes sentirte muy alegre. Y yo, ¿por qué? Porque él por fin abrió los ojos. Cuando tú te fuiste, él abrió los ojos y te buscaba por todas partes. Como él no te vio, él simplemente volvió a cerrar los ojitos y ya no los ha vuelto a abrir más. Yo llegué, le hablé con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas que siempre lo hacía. Y él no abría sus ojitos. Sí los movía, pero no los abría. Yo siento que tal vez sentía miedo de mirar lo devastada que yo podía estar y el dolor tan profundo que había en mi corazón, porque yo creo que el dolor que yo sentía en ese momento era tan profundo que no hay nada que pueda llenar ese vacío. Con el pasar de los días, efectivamente él falleció, tuvo un infarto y no había posibilidad de poder reanimarlo porque iba a ser peor para él. Cuando esto pasó, durante meses yo sentí que mi vida había perdido un sentido y no tenía sentido, no sabía para dónde ir ni de qué manera. Durante mucho tiempo me acostumbré a ese silencio, un silencio que lo llena a uno de mucha agonía, de muchos pensamientos negativos, de mucha angustia. Y lo único que yo podía repetirme constantemente es: respira y piensa en ti cada mañana. Cada mañana, cada noche, cada madrugada yo solo pensaba en él. Yo recuerdo que esa era la única forma de que poder sentirme segura y poder sentir que él estaba al lado mío. Ya con el tiempo comencé a darme cuenta que la vida podía seguir sin él, que yo debía seguir estudiando, que yo debía seguir mi vida. Y recuerdo que un día tuve un sueño con mi papá. En el sueño él me entregaba una cajita de madera y me decía: ábrela cuando vuelvas a sonreír de verdad. Desperté confundida, pero unos días después, mientras yo ordenaba la casa donde antes vivía, guardaba las cosas en cajas donde antes vivíamos, pude encontrar una cajita similar a la que había en mi sueño. En esta cajita había un escrito de mi papá hacia mí. En ella decía que algún día yo no estaría sola, que los recuerdos nunca desaparecen, sino se transforman, cambian de lugar y de forma. En su momento uno tal vez no entiende las cosas, pero con el pasar del tiempo comprendí que había algo maravilloso detrás de todo esto. Yo hice mi hogar después de unos años, después de un tiempo hice mi hogar, conformé mi familia, tuve mi esposo y tuve la fortuna de quedar embarazada. Quedé embarazada de una niña maravillosa, una niña hermosa, una niña yo creo que la más anhelada del mundo y a la que actualmente amamos sus papás con toda nuestra alma. Es una niña llena de alegría, una niña llena de felicidad, una niña llena de energía, una niña que simplemente ha llegado a llenar un poco ese vacío tan grande que mi papá dejó en mi corazón. Siento que es ahí donde entendí
que el amor simplemente no desaparece, sino que se transforma, cambia de forma. El amor de él se transformó en mi hija y en lo que yo más amo y adoro en mi vida, y yo creo que en la vida de mi esposo también. Este escrito nos dejó una moraleja, y en su momento cuando lo escribí consideré que a través de él tuve la oportunidad de poder observar que van a haber momentos, circunstancias que tal vez nos van a llenar de mucha nostalgia, de mucha desesperación, nos vamos a sentir desahuciados, sin esperanza, pero que es importante reconocer y entender que con el pasar del tiempo esos eventos o esos momentos que nos llenaron de desesperanza y demás, van a ser llenos de amor, fortaleza, y van a estar llenos por nuestra familia o por las personas que más amemos a nuestro alrededor, que siempre va a llegar una persona que va a tener la oportunidad, si nosotros se lo permitimos, de poder llenarnos de mucho amor, de mucha esperanza, de mucha alegría, y va a poder cambiar ese mal momento que tal vez en algún momento tuvimos que vivir.